bienvenido. Vamos entonces a leer la escritura. Dice Salmos capítulo 31, versículo número 9 y 10. Si lo tiene en mano, su palabra ahí abierta, vamos entonces a leerlo juntos. Salmos 31, 9 y 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Angustia. El tema de hoy es la angustia. ¿Quién de nosotros no ha pasado o está pasando o pasará ese sentimiento o esos momentos de angustia? Que creo que nadie está exento a pasar por ellos. En algún momento o etapa de nuestra vida vamos a estar atravesando o pasando esos momentos de angustia. Lo cierto es que cuando observamos el significado real de lo que es angustia, podemos entonces atesorar eso y permitir que Dios nos vaya entonces enseñando cómo nosotros podemos manejar esos momentos angustiosos, cómo Dios nos puede dar esa habilidad para saber manejarlos, de tal manera que eso no nos conduzca a algo más allá de una simple angustia. Cuando hablamos de angustia estamos hablando de un estado de intranquilidad, de inquietud muy intensos, causados especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro, lo que causa la angustia. Pero también, a pesar de lo que significa angustia, podemos sacar beneficio. A pesar de que la definición de angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intenso causado por algo desagradable, lo cierto es que podemos sacar ventaja, o no ventaja, sino podemos también sacar un beneficio a esto, por el hecho de que al nosotros oír alguna noticia que va a producir en nosotros angustia, de antemano podemos prevenir, podemos nosotros entonces prestar atención, no invadir, no divagar, no evadir, sino prestarle atención para que eso que estamos viviendo en ese momento no se vaya acrecentando. ¿Me doy a entender? Cada día, al momento que oigamos algo que está produciendo inquietud o más que todo angustia, desde ese comienzo no debemos permitir que se vaya acrecentando y que eso vaya tomando control de las más esferas de nuestra vida. Por ejemplo, estaba compartiendo con un compañero de trabajo. Más que trabajo, él me ha recomendado con personas, pero él lo conozco por mucho tiempo. Él ha estado trabajando con una persona por décadas. Y me llamó que había existido una desagradable noticia que le causó angustia y que había una probabilidad de ser despedido por algo interno que estaba surgiendo con su jefe, de tal manera que él estaba tomando una decisión de irse, y él sabía él sabe que ya no hay esa seguridad de seguir trabajando, y en cierta forma entonces él comenzó a tener esa angustia interna por el hecho de que qué va a pasar ahora que me quede sin trabajo. Y ahí es donde
nosotros podemos, con este ejemplo, aprender cuando escuchamos ciertas cosas que nos traen cierta angustia, y al oírlas, entonces ahí es un momento donde nosotros podemos prevenir, no permitir que eso tome control en más esfera de nuestra vida, que nos lleve a un descontrol interno. ¿Qué es lo que hizo entonces mi amigo? Bueno, lo que él hizo es que le provocó angustia, pero para disipar esta angustia, él comenzó a hacer llamadas a otros de sus patrones. Y empezó a llamar y a llamar, y entre todos esos les surgieron 2 trabajos. Dice, y me comenzó a platicar cómo entonces piensa retirarse paulativamente de su trabajo, para entonces él comenzar por sí mismo, porque él estaba trabajando por muchos años solo para esa persona, y él ya no tenía a nadie a que acudir. Pero en su gracia y en su misericordia, Dios obró internamente de tal manera que él no se quedó con los brazos cruzados. Comenzó a hacer llamadas y le comenzaron a abrir puertas y ofrecerle trabajo. Y allí entonces la angustia comenzó a disiparse. Que hay momentos que en esa forma podemos tener un mecanismo de defensa, de saber cómo tratar cuando pasamos por ciertos momentos de angustia, declarando este ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es que podemos si no atendemos, si descuidamos, si no le prestamos atención a cierta angustia que estamos viviendo o estamos atravesando, si no le prestamos la debida atención, esa se puede ir extendiendo, prolongando, de tal manera que pueda esa angustia acrecentarse y provocar en nosotros, en nuestra vida, ya algo más allá que una simple angustia. La angustia no lleva a la depresión, pero si no se atiende y se hace crónica, puede ser el inicio de la depresión. ¿Y quién quiere entrar en ese estado depresivo? Nadie. Al entrar en ese momento de depresión, creo que es un estado muy difícil a veces de salir. Lo podemos observar en personajes de la Escritura que eran hombres siervos de Dios, que amaban al Señor. Sin embargo, quizá por ese descuido, que pasaron un momento de angustia, no supieron trabajar en eso, lo evadieron y lo dieron postergando, hasta de tal manera que llegó a llevarlos a una angustia crónica que los condujo al desaliento y llevarlos a la depresión. Estoy hablando de Moisés. Miramos a Moisés cómo llegó un momento de depresión que él deseaba morirse. A Elías, que literalmente le dice al Señor: ya no quiero vivir, quítame la vida. Y aún miramos también en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista cayendo en ese momento depresivo. Cierto es que nadie está exento a pasar por esos momentos. El Señor hoy nos habla acerca de cómo puede iniciarse esto, que primero puede iniciar a través de la angustia si no se atiende debidamente y si no se le presta la atención a este sentimiento. ¿Quién no ha atravesado? ¿Quién no pasa por momentos de angustia? Todos, de una u otra forma, todos atravesamos esos momentos de angustia. Lo cierto es que debemos prestar atención y mantenernos al tanto y cuidado y no evadirlo, hacerle a enfrentar ese momento angustioso. Cuando miramos a esos hombres como Moisés, Elías, Juan el Bautista, cayeron en un momento depresivo, de desaliento, y uno puede a veces meditar y observar la actitud de estos personajes bíblicos. Pero también no nos vayamos mucho allá, no nos remontemos en el Antiguo Testamento, vayamos a nuestro
tiempo presente. Nosotros escuchamos de pastores que hablan y están sirviendo al Señor, pero llega un momento también de que han estado en ese momento de depresión. Hombres que son muy entregados, rendidos al Señor, pero han llegado a una condición de tal manera que han entrado en ese momento de depresivo. ¿Quiénes de los que estamos presentes han estado ahí? Que llega un momento de que usted sabe que está en ese momento de depresión. En mi caso, estaba hace poco tiempo, no fue mucho, estaba pasando un momento muy difícil, que si no me descuido entro a ese momento de depresión, y tuve que irme solo con el Señor y tratar ese asunto interno que me estaba provocando a un aislamiento. Y que hay diferentes síntomas ya cuando uno comienza a detectar y a mirar ciertas actitudes en nuestra vida interna que se va manifestando externamente. Dice aquí hay algo que si no tengo cuidado puedo caer en ese sentimiento de depresión que nada más que nos puede traer en vez beneficio, nos puede es algo destructivo en todo, en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. Algunas de las cosas que puede uno sentir en su persona es esos momentos de apatía. Tenemos una actitud de apatía, un desgano, es llegar a una actitud de decir que nada me importa, no me importa, que ya no le interesa a uno hacer nada, sin deseos de hacer nada, y me importa poco que pase esto, ya no quiero saber de nada ni de nadie. Es cuando son algunas señales de que estamos entrando en un momento depresivo, o también un sentimiento de culpa, de que uno se siente culpable de todo, por culpa mía está sucediendo esto y por culpa de lo otro, y no uno comienza a reflexionar ciertas áreas de nuestra vida, o también esa falta de autoestimación, de no tener un valor en sí mismo, una estima muy baja de nuestra persona, un complejo de inferioridad, de una autoconsideración, de tenernos lástima de nosotros mismos. Todos son síntomas cuando uno está entrando a ese momento depresivo. O a veces podemos nosotros sentir lástima de nosotros mismos y entrar en algún mal hábito, y queremos estar refugiándonos en ese mal hábito, y pensando que la gente nos va a tener lástima, y en vez de ayudarnos a nosotros mismos o salir de ello, queremos que nos justificamos a veces. No queremos salir de ahí, queremos culpar a todo el mundo por causa de esa, es por eso que yo estoy tomando esto, por causa de esa es por eso que tomé la decisión. No, estás en un momento de depresión, que si no tenemos cuidado de saberlo manejar, podemos caer hasta como la expresión misma que hizo Elías y Moisés, el deseo de morir. Pero creo que no, el deseo de Dios no es que lleguemos a eso, es simplemente una advertencia de lo que Dios nos está hablando, y por eso nos está hablando acerca de la angustia. Miramos, mi hermano, el mayor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él afrontó la angustia. Déjeme decirle la diferencia que existe entre ofrendar y afrentar. Afrentar suena como muy algo similar, ¿verdad? Afrontar. Quiero dar la diferencia que existe en estas dos palabras, porque es importante nosotros rescatarlas para que de esa manera podamos entender de lo que hizo Jesús. Afrontar se habla de mantener una actitud de oposición ante un problema, una situación difícil, sin evadirlos, sin eludirlos, asumiendo un esfuerzo que se supone
se enfrenta y se lucha actuando de acuerdo a sus exigencias. Eso es afrontar. Afrentar es ofender a alguien con hechos y con insultos. Mire la diferencia. Entonces, si usted está afrentando con insultos a personas, quiere decir que está en ese momento angustioso. En ese momento angustioso usted no está afrontando, sino enfrentando, que es algo muy diferente. Y Jesús afrontó la angustia. Quiere decir que Jesús tuvo esa actitud de oposición, tuvo en esa situación difícil que iba a enfrentar. Él nos evadió, sino que le hizo frente a esa situación. ¿Me doy a entender? No sé cuál sea la situación que usted esté atravesando, que le está causando angustia. Dos cosas pueden suceder: que usted la evada, la ignore y se acrecente para caer en una situación de depresión, o que usted la afronte, le encare, le eche enfrente para que eso no tome control de usted, sino que usted tome el control de esa angustia. ¿Me doy a entender? Se dice, he escuchado algunas veces, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, es simplemente mi pensar conforme a mi entendimiento. Pero he escuchado que se ha dicho que Jesús entró en depresión cuando él estaba en el monte Sinaí, cuando iba a entrar él sabía que iba a ser crucificado. Pero al mirar este pasaje y mirar cómo Jesús afrontó, pude en mi entendimiento saber que no entró en depresión, porque afrontó la angustia, echó frente, no permitió que esa angustia se tomara a control de su persona y que lo llevara a una depresión para morir. ¿Me doy a entender? Dice la escritura en Lucas, Jesús dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él sabía lo que había venido y él sabía que en tarde o temprano él iba a ir a la cruz, pero al momento él ya estaba angustiándose. Y llegó el momento. Por eso le dije hace un momento, mi hermano, que hay momentos de que uno sabe cuál es la causa de la angustia y debemos no evadirla, echarle frente, no le ignore. Jesús sabía a lo que iba a afrontar. Y posteriormente dice en Mateo capítulo 26 versículo 37 y 38, dice la palabra: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Habla de angustia. Comenzó a entristecerse y ¿qué? Y angustiarse en gran manera. Versículo siguiente dice: y les dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mire, él estaba, y lo declara, que estaba entristeciéndose y esa angustia era fuerte en su persona, pero él la afrontó, no la evadió, no permitió que esa angustia se tomara el control de él. Él tomó control de ese momento difícil y lo afrontó, lo atravesó, a pesar de que fue y cumplió esa muerte en la cruz del Calvario.
¿Me doy a entender, iglesia? Quizás situaciones, angustias que tú estés atravesando y no veas la salida o no veas cómo manejar ese asunto. Miro en Jesús lo que Él hizo. ¿Cómo pudo afrontar esa angustia difícil? Orando. Es la mejor solución para nuestra vida. Es lo mejor que podemos nosotros hacer en momentos de angustiosos, porque nuestras limitaciones, en nuestros recursos ilimitados no vamos a poder lograr. Podemos alcanzar ciertas cosas para sosegar, para disipar esa angustia, pero llega un momento que nos olvidamos que somos personas con límites y necesitamos no una fuerza natural, sino una fuerza sobrenatural que proviene del cielo, y es Dios mismo, que nos permite atravesar ese momento angustioso. Por más difícil que sea, Dios nos dará la fuerza para salir hacia adelante, como Jesús lo hizo. Miraba esa actitud de Jesús. Digo, Señor, gracias porque tu palabra nos ilumina, nos revela de cómo podemos entonces, cuando venga ese momento, mi hermano, porque llegará. Hay ocasiones que usted no sabe por qué se siente angustiado. Hay momentos que usted entiende la causa, la razón y sabe cómo tratar en ese asunto, pero hay momentos que usted no sabe ni por qué. Usted se levanta por la mañana y dice, no sé por qué me siento con una angustia, con una tristeza, ¿verdad? No sé si usted ha pasado por ese momento. Usted se levanta y dice, pero ¿por qué me siento así? Con un sentimiento de tristeza, con ganas de llorar, ¿verdad? Dicho sea de paso, la palabra angustia etimológicamente significa angosto. Es cuando usted está respirando y la vía respiratoria como que se cierra y usted se siente así como algo como que se está ahogando. Y usted se siente algo, digo, ¿por qué me siento con mucha tristeza? Y ahí donde uno, cuando viene ese sentimiento de angustia, es donde uno tiene que comenzar a analizar y ver los factores que contribuyen a ello. ¿Por qué es que me siento angustiado? Bueno, pregúntese a sí mismo. Quizá por algún proyecto no terminado. No sé si a usted le ha pasado, pero yo soy pintor y a veces tengo que hacer estimados, y se me acumulan a veces por el tiempo, como el día, tengo ahorita 5 que tengo que entregar, y por estar preparando la palabra del Señor el sábado, me dije, el Señor, tú sabes que no es por descuido, es porque tengo que atender tu palabra. Pero en cierta forma ya cuando hoy predico, pero como que hay un vacío y una angustia, y hoy me siento como triste, como algo. Eso es lo que causa en mi vida. Es algo que quizá para usted no le afecte, pero a mí me causa. Yo ya lo he identificado, y lo que hago en comienzo, Señor, para entregar esto y entregar lo que tengo que entregar. O quizá alguna separación, que usted tiene algún familiar y se movió a otro estado y le provoca angustia. O separación, un fallecimiento de un ser amado, un ser querido, que le provoca angustia. O un momento de enfermedad, que le han diagnosticado alguna enfermedad no incurable y que le provoca angustia. Hay un sinnúmero de factores que puede provocarle y sentir ese sentimiento de angustia, el pensar qué va a suceder, comenzarse a preocupar por el día de mañana.
por angustiarse. ¿Qué puede pasar? Hay momentos que usted está atravesando, viviendo y dice, ¿y qué va a pasar mañana si hago esto? Y se está angustiando anticipadamente. Hay muchos factores que pueden contribuir a eso, a ese sentimiento de angustia, que a veces no los podemos identificar con exactitud. Pero hay o existen angustias que sí, literalmente sabemos de dónde viene la angustia. ¿Qué es lo que me está provocando que esté angustiado? Y lo sabemos, pero no hacemos nada al respecto hasta que comienza a manifestarse y la gente comienza a mirar cosas que nosotros guardamos o escondemos, que creemos que no se darán cuenta, pero que al pasar el tiempo todo sale a relucir. Y aquí lo dice el salmista. Él sabía cuál era la causa de su angustia, y lo encontramos en el versículo número 10. Dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. A causa de su iniquidad, que fue lo que estaba provocando angustia en la vida del salmista. Ahora, tenemos que diferenciar entre pecado y iniquidad. Pecado es transgredir la ley de Dios. Al desobedecer los mandamientos pecamos. No cabe duda, pecado es pecado. Pero iniquidad es estar habitualmente haciendo algo que sabemos que está mal. Estamos pecando, pero ya como un estilo de vida, que ya no hay algo que nos esté nuestra conciencia ya ni nos acusa, lo estamos viviendo como si fuera normal, ya una práctica habitual en cuanto a alguna área que es desagradable delante del Señor. Es iniquidad. Y eso es lo que está declarando el salmista. A causa de mi iniquidad estoy viviendo estoy en un estado de angustia. Y comenzó el efecto de eso. Él comienza a describir, a una descripción de cómo entonces esa angustia se estaba manifestando en su persona. Y lo vemos ahí en el versículo 10 en tres áreas que siempre afectan, mi hermano. El pecado o la iniquidad que provoca angustia va a afectar no solamente en lo físico, afecta en lo moral, en lo espiritual, en lo emocional, en toda área de nuestro ser. Y él lo describe primeramente en esta forma cuando él declara, dice que la causa de esa iniquidad era que de ahí estaba proviniendo esa angustia. Primeramente había un desgaste en todas las áreas: físico, emocional y en cuanto a su salud. Mire, dice: porque mi vida se va gastando de dolor. Vemos un desgaste emocional. Mi vida se va gastando, un desgaste emocional. Y dice: y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas. Desgaste físico, agotamiento. Y a causa de mi iniquidad mis huesos se han consumido. Agotamiento, desgaste de salud en cuanto a sus huesos. Y ese desgaste lo estaban llevando a un estado de cansancio en todo aspecto: físico,
emocional y por ende por esa enfermedad, pues también se sentía agotado. Es el hecho donde nosotros podemos entonces reflexionar y hacer una evaluación de nuestra vida. ¿Por qué viene tanto cansancio? Bueno, sé que estoy trabajando demasiado. Oh, está bien, correcto. Pero hay una diferencia, hermano, existente en nosotros. Cuando hay un cansancio, uno lo puede notar. Se cansa uno, duerme, descansa y ya se ve, y otra vez anda con ese rostro tranquilo, sosegado, feliz, ¿verdad? Pero si ese cansancio es continuo y que ya no solamente es físico, ya es emocional, es mental, y aún va produciendo también en nuestro cuerpo ese cansancio, entonces uno dice, esto como que ya no, las cosas no van bien. Aprendí esto, mi hermano, que en la vejez no es tanto el ser viejo, no es tanto el no estar con esa fuerza. Puede estar joven, pero si estamos viviendo en este mal hábito de pecado y que la angustia está apoderando, podemos vivir con un cansancio en tanto emocional, físico, y estamos envejeciendo. Estamos más viejos que un viejo, con mucho respeto, me digo a mí. He visto personas de mayor edad que se entregan al Señor y están, mi hermano, guardan su vida, se consagran al Señor y tienen unas fuerzas como las de Caleb. Un gozo, una alegría, y uno dice, wow, este hombre, pero si tienes tanta edad. Sí, tengo 70 y tantos años y los veo unos firmes, una sonrisa, un gozo, y que no se ven ni cansados. Miramos a veces personas que en su distanciamiento, alejamiento, o no están en esta comunión genuina con Dios. No estoy diciendo específicamente que están viviendo, practicando un pecado, pero que no hay una relación continua con el Señor. Hay un desgaste en toda esa área, y por eso hay un cansancio en toda su vida, en todo su ser, en cuanto a lo emocional, lo físico, y hasta en su estado de salud. Y es donde uno tiene que meditar, Señor, antes de ir al doctor para que me dé ciertos medicamentos, ¿verdad? Que no es nada de malo ir a hacer un examen físico, que debemos sí o sí hacerlo, ¿verdad? Dicho sea de paso, oren por mí porque voy a tener un examen físico el 20 de agosto. Pero también hacerse un examen espiritual. ¿Cómo estoy, Señor? Hazme esos rayos X, que tú lo conoces y lo sabes todo desde mi alma, espíritu y todo mi ser. ¿Cuál es la causa de mi cansancio? Y que sea el Señor, a través de su Espíritu Santo, te ilumine. Antes de ir a tomar algún narcótico o un medicamento, que tomes lo que el Señor te va a dar en cuanto a su palabra divina y perfecta, que te va a traer fortaleza de la cual necesitas, que es a tu alma. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces, miramos el saber, mi hermano, los efectos que produjeron en la vida de este salmista, y el mirar, al querer esconderlo. Me parece que me vienen las palabras del Señor Jesús, que no hay nada que no salga a la luz. Nada oculto que no salga a la luz. Tarde o temprano lo que nosotros hacemos va a salir a la luz. Se va a hacer evidente. Como en este caso, él pensó que por un momento nadie se daría cuenta. Él seguía practicando su iniquidad, su pecado, vaya a saber qué estaba haciendo. Pero la gente estaba observando, y él mismo se estaba dando cuenta que ya no había esa fuerza, ese vigor, ese entusiasmo, esa alegría, ese paso adelante. No, cada día se sentía más cansado y sentía más como que estaba envejeciéndose en vez de rejuveneciéndose. Nosotros somos como las palmeras, ¿verdad que sí? No, dice la Escritura. El Señor habla de nuestras vidas que vamos
cada día siendo aún mejores. Y nuestras fuerzas espirituales, todo se va renovando. Dios está haciendo cada día algo nuevo en nuestra vida. Pero ¿qué está pasando entonces? Bueno, a lo que el Señor lo está ministrando el día de hoy. ¿Qué debemos hacer? ¿No? Lo que hizo el salmista, reconocer el estado en que nos encontramos. Él lo dice en el versículo número 9. Reconoció cuál era la causa de su angustia y fue a Dios a pedir misericordia. Ten misericordia de mí. Qué lindo es poder llegar a ese Dios que no nos condena, sino que está ahí para perdonarnos y restaurarnos. Y nos ayuda a disipar esa angustia que ha estado por mucho tiempo en nuestra vida, como lo estuvo en la vida de este hombre. Y él lo declara. Dice: ten misericordia, oh Jehová, porque estoy, el estado, su estado, angustia, porque estoy en angustia. ¿Qué dice? Se han consumido de tristeza mis ojos, una tristeza profunda, prolongada. Y recuerde que los ojos son el reflejo del alma. ¿Cómo está nuestra alma? Bueno, el alma va a reflejar a través de nuestros ojos nuestra condición. Los ojos más nos reflejan todo lo que hay internamente en nuestra alma. Tristeza. Aunque a veces no sé si usted esté de acuerdo conmigo. Una vez no sé si fue mi esposa la que me dijo: tú tienes las pestañas de, no sé si me dijo pestañas de camello o algo así. Digo, ¿qué quiere decir eso? Tus pestañas están caídas, no están medio levantadas. Y eso te hace ver como que tienes tus ojos con sueño todo el tiempo. Bueno, es una cosa, me dijo mi esposa. Ya, ok. Bueno, ahí sí. Ella me lo dijo así, pero no me dijo que yo tenía una angustia y que por eso estaba mi alma, estaba reflejando, mis ojos estaban reflejando otra cosa. No me dijo una cosa, pero pues lo cierto es, mi hermano, que los ojos es la ventana del alma. Refleja lo que hay internamente en nuestra vida. Y eso es lo que estaba reflejando el salmista: tristeza en su mirada, en sus ojos. No había ese contentamiento, no había esa alegría en su rostro, en su mirada. A pesar de como mira a Jesucristo, estoy seguro que Jesucristo, a pesar de la angustia que estaba atravesando sus ojos, a pesar que iba a ser ese rumbo a ser crucificado, su mirada pasiva, humilde, serena, tranquila. ¿Me doy a entender? No era una tristeza que lo estaba consumiendo en aflicción y en agonía, en desesperación, a conducirlo a una enfermedad, por lo que le estaba pasando a este salmista. Así que estaba consumido de tristeza, que si no se atiende, esa tristeza iba a ser prolongada, crónica, y lo iba a conducir a la depresión. Sin embargo, reconoció su estado anímico, su estado de angustia, y confesó, pidió misericordia al Señor, el cual Dios es compasivo, misericordioso, que perdona, ayuda y restaura. Y lo ayudó. Y fue entonces donde ahora mire cómo él habla: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Que afecta a todo, en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. Pero así como afecta, y cuando hay un reconocimiento, un arrepentimiento y un auxilio pidiéndoselo al Señor, el Señor también restaura todo: lo emocional, lo físico y lo espiritual.
¿cómo estamos hoy? ¿Qué momento estás viviendo ahorita? ¿Qué estás atravesando? ¿Estás con angustia? Bueno, el Señor te va a dar la habilidad de afrontarla y vas a salir hacia adelante, porque el Señor está contigo. Pastor, pero ¿por qué el Señor no me quita esta angustia? No, tú vas a atravesar esa angustia y vas a ser más que vencedor. Aunque no lo entendamos el por qué, pero el Señor siempre estará con nosotros, como lo hizo con Jesús. Jesús estaba en ese estado de angustia, pero lo venció, atravesó. No tuvo un sentimiento de consideración, de tener lástima por sí mismo. Aún llegó un momento que reprendió a Pedro, cuando él le dijo: voy a ir a Jerusalén y allí voy a ser entregado en manos de pecadores y voy a ser crucificado, pero al tercer día resucitaré. ¿Y qué le dijo Pedro? Que no te condezca nada esto, Señor, no te condezca, y que diga: apártate de mí, Satanás. Jesús le estaba diciendo: yo no tengo consideración, no tengo lástima de mí mismo. Si he de enfrentar ese momento angustioso y tengo que pasar por ello, voy a hacerlo, porque el Señor, tengo que cumplir lo que se tiene que cumplir. ¿Me doy a entender? Y para hacerle bien a los demás, a través de su muerte y de su resurrección, y afrontó esa angustia, aunque fue muerto, pero resucitó para traernos vida y vida abundante a nuestra vida. Si estás pasando un momento de angustia, no te sientas o no permitas que entre ese sentimiento depresivo y que tengas un sentimiento de autoconsideración, lástima por ti. ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y lástima. No, afróntalo. Dios está contigo. Hay algo que vas a beneficiar a alguien más a la larga. Y vas a ser beneficiado tú y vas a beneficiar también a los demás. Y vas a declarar con tus propios labios: soy más que vencedor. ¿Me doy a entender, iglesia? Hoy te invito, hermano, hermana, sé sincero contigo mismo, decir: ¿cuál es la causa de que he estado por mucho tiempo con una tristeza que me invade y se ha prolongado internamente en mi vida? Que seas consciente y sincero con Dios. Digas: ¿qué es lo que está invadiendo por mucho tiempo y me está consumiendo de tristeza? Seguramente cuando seas sincero, Dios te lo iluminará y te dará a entender cuál es la causa. Y de una tristeza, una angustia, como dice la alabanza o la canción esta: cambiaré mi tristeza. ¿Y qué me dice la canción? Y mi dolor y la enfermedad por el gozo del Señor. Aleluya. Termino. Padre, te doy gracias por permitirme haber traído tu palabra. Oro por aquellos que están escuchando la palabra a través de este medio de comunicación, Señor. Tú eres el Dios omnipresente, el Dios que está en cualquier lugar. La persona que está en este momento en angustia, Señor, pido, Padre eterno, que pueda descansar en ti, confiar en ti, que Él ya deposite su fe plenamente en ti, Padre eterno, y que tenga una plena seguridad de que ella va a afrontar cualquier sea la circunstancia, adversidad o contrariedad que esté atravesando, Señor, y le darás victoria y saldrá con gozo y alegría de esa situación. Padre, gracias por haberme permitido traer tu palabra aquí con
mis hermanos en la iglesia, Centro Evangelístico. Pido tu bendición sobre cada uno de ellos y te doy gracias una vez más por haberme permitido traer tu palabra, que es vida, es viva y eficaz. Te bendecimos, Padre, y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.